Las 1001 noches. Simbad el marino. El cuarto viaje. La ciudad bajo el mar y la perla negra. El sultán Shahriar había dejado de interrogar. Ahora solo escuchaba. Y aquella noche, en la que el incienso apenas humeaba sobre las losas del techo estrellado, Doña Sada susurró: ¿Y el cuarto viaje, hermana mía? ¿Acaso hay algo más allá de gigantes y valles de serpientes? Sherazade sonrió y sin alzar la voz dijo: Más allá del miedo está lo que no se puede explicar. El cuarto viaje no fue el más peligroso, sino el más extraño. No por lo que se vio, sino por lo que se sintió. Y de nuevo, como cada noche, fue la voz de Simbad, el marino, la que llenó el aire. Oh, hermano mío, Simbad el Faquín, si alguna vez pensaste que mi destino era rico en naufragios, estabas en lo cierto. Pero este viaje no empezó con tormentas, no, comenzó con un sueño que me susurraba desde lo profundo, como si las olas mismas supieran mi nombre. Yo, Simbad el marino, había jurado dejar de zarpar. Pero jurar es barato y el mar no perdona a los que mienten. Así que preparé de nuevo mis cofres, cargué las velas, me despedí de Bagdad con esta vez sí regreso entero y por ti. El mar estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Zarpamos con una tripulación extraña. Un cocinero que hablaba con las ollas y ellas le respondían. Marineros que llevaban pañuelos perfumados que los guiarían de regreso a casa. Y un capitán que dormía con un ojo abierto por si las islas lo miraban. Después de semanas de navegación, nos encontramos con una bruma espesa. No era niebla, era algo más, algo vivo. Al otro lado de esa bruma, apareció una isla sin nombre, verde, palpitante, no estaba en ningún mapa. Y los mapas no se equivocan, a menos que quieran. Desembarcamos. Y hermano, no sé cómo explicarlo sin parecer loco. La isla respiraba. El suelo latía bajo los pies, como si camináramos sobre el pecho de un gigante dormido. Las plantas susurraban entre sí. Los peces nos observaban desde charcos con ojos de personas. Y el aire tenía sabor a hierba recién cortada, mezclado con sal y despedida. Mientras explorábamos, hallamos una caverna, oscura, húmeda, con una entrada tan estrecha como la garganta de un lobo. Y dentro, escaleras de piedra que descendían. Y yo, necio como siempre, bajé primero. Descendimos tanto que el aire cambió. Ya no olía a mar, olía a metal y a miedo. Y entonces la caverna se abrió. Frente a nosotros apareció una ciudad, sumergida, sí, pero no hundida. Era como si viviera dentro de una burbuja bajo el océano, iluminada por un sol azul. Edificios transparentes, techos que destilaban agua, peces que nadaban entre torres como mensajeros, y en el centro una figura, un ser, no hombre, no pez, algo entre ambos. Tenía ojos grandes, demasiado grandes,
y me miraba como si me conociera desde antes de nacer. «Te he estado esperando», dijo. No usó palabras, lo escuché dentro de mi mente. «Hermano Sinbad el Faquín». Esa voz era como agua caliente entrando por los oídos, como si me deshiciera por dentro. Tuve que morderme la lengua para no caer de rodillas. Quise correr, pero mis piernas no obedecían. Mis compañeros ya no estaban, solo quedaba yo y el ser de ojos inmensos. Me hizo seguirlo. Atravesamos templos, pasillos, jardines, donde las plantas flotaban como pensamientos perdidos. No hablamos, pero yo sentía su tristeza. Sí, tristeza, como si su pueblo estuviera condenado a la eternidad, pero sin alma, como si esperaran algo o a alguien para romper el hechizo. Y entonces me llevó ante un altar. Sobre él había una perla, no del tamaño de una uña, sino de una granada, negra, brillante y palpitante. «Tómala», me dijo, «pero no olvides lo que viste aquí». Cuando la tomé, todo se derrumbó. El agua cayó desde el techo como una maldición suspendida. El suelo crujió y en un instante la burbuja estalló. Corrí como nunca había corrido bajo el agua. El pasadizo era ahora un río, las escaleras una espiral de espuma. Y justo cuando creí morir allí, con los ojos de ese ser grabados en mi alma, una cuerda cayó desde lo alto. Mis hombres, mis benditos hombres, me sacaron empapado, delirante, abrazado a la perla como si fuera un hijo. «¿Qué pasó ahí abajo?», preguntaron. «No lo sé», dije, «pero ya no me reflejo más en el agua». «Oh, hermano mío, Sinbad el Faquín, pensé que ya había aprendido, lo juro, después de sobrevivir a una isla que era un monstruo, a gigantes que comían hombres y a un valle lleno de serpientes con ojos como lunas. Me dije, basta Sinbad, quédate en Bagdad, planta un limonero y envejece. Pero la verdad es esta, la tierra no me sujeta y el oro no da sabor si no tiene sal del mar. Así que volví a embarcarme. El mar no tiene memoria. La travesía comenzó bien. Brisas suaves, buenos tratos, mercancías de valor. Pero en alta mar el viento cambió. Las olas se alzaron como puños. Otra vez el cielo se cerró sobre nosotros. Otra vez el madero, otra vez el naufragio. Y sí, hermano, otra vez fui el único que vivió para contarlo. La tierra de los elefantes. Desperté medio desnudo en una playa. Mi lengua era como una lija. Mi piel, costra de sal. Unos hombres de piel de aceituna, con arcos y taparrabos, me encontraron. Yo no entendía su idioma. Ellos no entendían el mío. Pero entendieron esto. Yo estaba vivo y sin nada. Me llevaron a su aldea, me alimentaron, me vistieron y luego me llevaron ante su rey.
el rey de Serendip. Sí, hermano, Serendip, la gran isla que luego llamarían Ceilán o Sri Lanka. Un lugar de perfumes pesados y piedras preciosas que brotaban del suelo como lentejas. El rey me miró con curiosidad. Preguntó, ¿quién era? Dije la verdad. Soy Sinbad de Bagdad, comerciante, marino, recolector de naufragios por lo visto. Se rió. Me dio trabajo. Bueno, trabajo a la fuerza. Me convertí en mozo de marfil. El negocio del oro blanco. Hermano, ¿sabes qué es el oro blanco? El marfil. Los elefantes lo llevan en los colmillos y los hombres en la codicia. Mi tarea era acompañar a los cazadores. Cuando encontraban un elefante, lo mataban, le arrancaban los colmillos y volvíamos con la carga. Así cada día y cada noche. Yo pensaba, ¿y esto soy ahora? ¿Un cortador de muerte? No me gustaba, pero comía y vivía. Hasta que vi algo con lo que podría cambiar todo. El valle secreto de los elefantes. Un día, un anciano me dijo en voz baja, hay un lugar donde los elefantes van a morir, ellos solos. No le creí, pero me llevó y lo vi. Un claro en el bosque, tranquilo, triste, lleno de esqueletos, de colmillos intactos. Ellos iban allí a morir de viejos, en paz. Hermano mío, Sinbad el Faquín, me dolió en el alma y también me iluminó. Volví al rey, le conté. Le dije, Majestad, matar a los elefantes no es necesario. Solo hay que recoger lo que dejan. Al principio, dudó, pero luego envió hombres al valle. Los hombres del rey vieron que decía la verdad. El Valle de los Elefantes Muertos no era una leyenda, era un cementerio natural. Y los colmillos estaban allí, esperando. El rey de Serendip me premió, no con cadenas como temía al principio, sino con libertad, oro y confianza. Me hizo su consejero de rutas y durante meses trabajé en su corte, como ya había hecho antes en Marebut, contando barcos y tributos, pero ahora con más sabiduría y con menos miedo. Y por segunda vez en mi vida, gané riqueza sin matar, sin correr y sin naufragar. Y cuando mi trabajo estuvo hecho, me mandó a llamar. Sinbad, hijo del mar, no puedo pagarte solo con oro. Toma estos regalos y llévalos a tu califa Harún al-Rashid en Bagdad. ¿Conoces al califa?, pregunté sorprendido. El rey sonrió. Y cómo no, su fama ha cruzado océanos. He oído versos cantados en los zocos que hablan de sus jardines, de su justicia, de la luna que se posa sobre su palacio. Yo bajé la cabeza emocionado. Yo he caminado por esos jardines, Majestad.
He bebido té en los zocos donde se canta su nombre. Soy de Bagdad. El rey me miró como quien descubre una gema dentro de otra gema. Entonces no hay mejor emisario, dijo. Los regalos para el califa. Me entregó 3 tesoros, una copa de rubí tallado que brillaba como sangre de noble, un tapiz de perlas bordado con escenas de cacerías lunares, una caja de sándalo con almizcle, ámbar gris, y una joya que, según dijo, solo los reyes saben nombrar. Los envolvieron con telas de menta seca y esencias, como si cada objeto llevara consigo una bendición. Partí en un barco pequeño, con una tripulación confiable, y esta vez me prometí a mí mismo no desear más aventuras. Pero el mar es impredecible. El robo silencioso. Una noche sin luna, cuando bordeábamos las costas de Berbería, fueron ellos, los piratas, silenciosos como gatos, rápidos como dardos. Nos rodearon, abordaron, no gritaron, no mataron, solo nos ataron, saquearon el barco. Se llevaron las mercancías y también la caja del rey. Lo más extraño es que no se interesaron por mí. «Dejadlo, parece borracho», dijo uno. Tal vez era la barba o mis ojos de hombre que ha visto demasiadas cosas. Nos dejaron en un bote, a la deriva, sin velas, sin agua. Pero el mar, hermano mío, tiene memoria cuando quiere. Una corriente cálida nos arrastró, una gaviota nos siguió, y 2 días después pisamos tierra firme. De regreso a Bagdad. Volví por tierra, otra caravana, más polvo en los pulmones, pero esta vez regresé a casa sin perlas, sin la copa, sin el tapiz, sin la joya secreta, solo con mi historia y una piedra pequeña de ámbar gris que escondí en el forro de mi calzado. Fui al palacio del califa, me postré ante él y le dije todo. No mentí, no adorné, solo conté, como ahora. El califa me escuchó en silencio y cuando terminé, se levantó, me miró y dijo: «Lo que trajiste, Simbad, no cabe en cofres, ni lo roban piratas». Me ofreció un lugar en su consejo, pero yo pedí solo una cosa: un banco junto a la fuente y silencio para escribir. Y lo obtuve. Y Simbad el Faquín preguntó: «¿Entonces ya no volviste al mar?» «Oh, sí volví. Porque el mar, hermano, es el único lugar donde uno puede perderlo todo y aún así regresar con algo más valioso». Simbad, el marino, calló. Su voz había recorrido selvas de marfil, cuevas de perlas y cartas selladas con destino incierto. Simbad el Faquín, con los ojos como platos vacíos, susurró: «Y todo eso
solo por seguir soñando con el mar. El marino sonrió, una sonrisa que dolía un poco. Sí, hermano mío, Simbad el Faquín, porque algunos hombres nacen con agua salada en la sangre y porque aún no he aprendido a vivir en tierra firme. Y así, la brisa se llevó sus palabras como si vinieran de lejos. En la cámara del rey Chariar, el incienso seguía humeando. Doniazada, despierta a pesar del sueño, preguntó en voz baja: ¿y ya no quedan más historias? Sherezade no respondió de inmediato, solo alzó la mirada y dijo: quedan muchas, hermana, como aquella vez que Simbad fue vendido a recolectores de diamantes y escapó volando atado al ave más grande del mundo. ¿Y la contaremos mañana?, preguntó Doniazada. El sultán Shahriar, ya sin espada en mano, fue quien respondió: mañana, si Alá lo permite, y tú, Sherezade, aún tienes voz. Ella asintió, y el silencio volvió a cubrir el palacio, pero no era el silencio del miedo, era el silencio del sultán Shahriar, esperando una nueva historia.